La voluntad de Dios es que edifiquemos nuestra familia con cimientos sólidos, basados en los principios eternos de la palabra del Señor. Logos FM 104.9 te da la bienvenida a las conferencias para la familia, Edificando sobre la Roca. Edificando sobre la Roca. Quiero establecer algunos principios acerca de lo que es la identidad, que es muy importante y es una de las cosas que se establece en casa en base a modelos, en base a principios, en base a roles. Y creo que en muchas ocasiones no entendemos cuál es el papel que tenemos como padres en la familia y en la identidad de los hijos. No entendemos muchas veces el papel que tiene la familia en la sociedad. Entonces, importante comenzar con esa reflexión. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta que lo que hay alrededor, lo que hay en el ambiente, está condicionando su identidad. De alguna manera, todos esos factores, todos esos estímulos llegan de manera inconsciente o conscientemente a la identidad. La palabra del Señor nos habla en el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando dice instruye nos está hablando de un ejemplo, de un modelo a seguir, de un rol donde los padres establecen principios, donde los padres pueden inspirar, donde los padres se convierten en referentes. Luego sigue diciendo instruye al niño. ¿Por qué? Porque hay una edad para formar, hay una edad para establecer, hay una edad para poder poner principios, para poner las bases. Tengo hace un tiempo de estar trabajando con niños en escuela dominical y con jóvenes también. Y veo la diferencia entre aquellos niños que han crecido en esta instrucción desde pequeños a aquellos jóvenes o aquellos adolescentes que muchas veces está su razonamiento, ¿verdad?, luchando para aceptar esos principios y esa fe. Pero la palabra de Dios nos habla que hay una edad para formar esa identidad, que hay una edad para establecer esos roles y ese modelo. Por eso el proverbio nos dice, instruye al niño. Y muchas ocasiones queremos instruir al adulto de 30 años, al joven de 15 años, y es un poco más difícil. No es que sea imposible, pero tenemos aquí una clave y tenemos una llave, tenemos una perla preciosa cuando el Señor nos dice que podamos instruir al niño en el camino. ¿Y qué es ese camino? Es esa visión de vida. Ese camino es esa misión que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros y que los padres, como dice la palabra, el hijo es una saeta en manos de ellos, en manos del valiente y es lanzada a esa visión, a ese propósito y a ese camino. Pero en muchas ocasiones los jóvenes, las personas adultas no le encuentran sentido a su vida porque no hubo un camino para ellos, porque no hubo una dirección. Y es ahí donde las personas se desvían, es ahí donde las personas viven con ese vacío y con esa sensación de que sus vidas no tienen sentido, que su vida no tiene significancia. Entonces los padres establecen esos principios, esas bases para que los hijos puedan seguir un camino, una ruta, un norte. Y eso pues obviamente lo establecen los padres. Cuando fuere viejo, eso significa que cuando tenga esa voluntad firme, cuando tenga esa libertad, cuando tenga ese poder económico para hacer lo que quiera, no se apartará. Es ahí donde vemos la eficacia y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida, esa semilla plantada en el corazón. No se apartará. ¿Qué está hablando la palabra? Está hablando que hay un fundamento, hay una identidad de género, hay claridad en la misión de vida, hay un fundamento en su autoestima, hay un fundamento para ver la vida con un sentido y con un propósito. Ese fundamento viene a traer una salud mental y una salud emocional a nuestra vida, porque la familia es la encargada de producir individuos sanos que se puedan integrar psicológicamente, emocionalmente a la sociedad, porque hay una relación significativa del ajuste del adolescente a la sociedad con la relación que tiene con mamá y papá.
Y muchas veces no entendemos que la familia es aquella que está formando ese fundamento, consciente, inconscientemente, a través de patrones, a través de roles, a través de tareas, a través del ejemplo, a través de consejos. Los padres y por ende todo el entorno familiar está formando una identidad de género para esa niña o para ese niño. Cuando nosotros no sabemos a cabalidad quiénes somos y no sabemos a la luz de la palabra, a la luz de la verdad quiénes somos, entonces permanecemos atados a un vacío. La persona no sabe cuál es su identidad, desconoce su personalidad y trata de encontrarse en algo o en alguien más. Y es aquí donde los jóvenes toman esos roles y esos referentes que encuentran en la sociedad. ¿Por qué? Porque ese vacío, esa necesidad viene a ser suplida por algo o por alguien. Entonces, esa necesidad se convierte en una dependencia para ellos, porque no hay un fundamento. Entonces, debemos entender que todos los seres humanos traemos una carta de información producto de las características físicas, orgánicas o glandulares que nos transmitieron nuestros padres. Esto es la herencia. Ahora bien, estas características dan forma a la parte física y a la parte biológica de la personalidad. Ahora, es necesario aclarar aquí que la personalidad no se transmite como una herencia de manera marcada, ¿okay? Sino que ciertos rasgos básicos que pueden ir siendo modificados por el ambiente. Y es ahí que ese ambiente que nos rodea tiene un impacto en esa identidad, en esa personalidad. ¿Y qué ambiente nos podemos rodear? Bueno, la escuela, la iglesia, la familia, los amigos, las redes sociales también. Entonces, nosotros tenemos una herencia de casa, tenemos una identidad de casa, pero también a lo largo del tiempo puede ser modificado por nuestro ambiente. Y es aquí donde nosotros debemos de tener esa sabiduría de poder discernir qué cosas vamos a tomar de los estímulos externos, qué cosas van a impactar o van a formar parte de mi identidad y de mi personalidad. Ahora, lo que hacen los padres es servir como un modelo básico en la formación incipiente de la personalidad. No significa que vamos a hacer una copia literal de nuestros padres, sino que nos permite tener una compilación de modelos y de roles. La mamá es un rol, sirve de modelo para una niña y el papá sirve de modelo para el varón. La personalidad, según los estudios científicos, se forma a los 5 años, ¿verdad?, de edad. Por eso es tan importante y de vital importancia la educación y la formación y el modelo de los padres en casa, de ese modelo de los padres a una temprana edad. Porque en muchas ocasiones ese temperamento, porque tenemos carácter, temperamento, lo que se viene a convertir en la personalidad del individuo. En muchas ocasiones no se le da forma a ese temperamento en los niños, no se le da forma al carácter de esos niños, por ende crecen con una personalidad y una identidad desfigurada o débil, que viene a ser impactada por otros estímulos del ambiente. Entonces, si bien nosotros tenemos cambios en el transcurso de nuestra vida, los primeros años de vida pueden convertirse en una compilación de modelos y de roles, una compilación conductual, podemos decirlo así, que va a caracterizar a una persona a lo largo de su vida, que tendrá cierta persistencia en el tiempo, a lo largo de su vida. No es que vamos a decir que es un producto final, no es así, porque nosotros entendemos que el evangelio está para cambiar las personas, pero toda la información que obtenemos en casa, toda la información que obtenemos, toda la compilación conductual que recibimos de casa tiene un impacto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso viene a marcar nuestra tendencia para elegir una pareja. Eso viene a impactar en la elección de una carrera, por ejemplo. Viene a impactar en la personalidad en sí, en saber
cómo o quién soy yo ante la sociedad. Y cuando las personas no tienen esa identidad definida, es muy fácil que la sociedad ponga etiquetas. Es muy fácil que las redes sociales, que las películas, las series tengan un impacto en la identidad de las personas. La familia es la primera escuela. La familia aprendemos los roles, los modelos. La niña aprende cómo mamá respeta a papá, si mamá respeta a papá. Eh, el niño aprende cómo a tratar a una dama viendo a papá cómo trata a su madre. Se aprenden los valores cívicos también, amar y respetar a Honduras, a los símbolos patrios. Se aprenden los valores espirituales. Se puede heredar fe o se puede heredar incredulidad a los hijos. En la familia nosotros aprendemos a obtener aspiraciones, sueños y metas, porque es ahí donde los padres brindan un norte, una orientación y un camino a los hijos. Y en muchas ocasiones me he encontrado con jóvenes y adolescentes que no tienen seguridad en la elección de su carrera, no tienen seguridad en su identidad de género, no tienen seguridad para qué han nacido en su vida. ¿Por qué? Porque ha faltado esos principios y ese fundamento en casa. La escuela, la primera escuela es la casa. Cuando una persona no sabe quién es y no sabe para qué ha nacido en la vida, cae en una neurosis. La neurosis viene a afectar el sistema nervioso y por ende viene a afectar las emociones, el afecto y las relaciones interpersonales. Y es aquí cuando en muchas ocasiones el enemigo aprovecha esa puerta abierta. Es aquí cuando el enemigo toma ventaja de esa falta de conocimiento, porque conocer nuestro mundo interior y lo que representa la personalidad, la identidad de género, para nuestro ser es esencial para elegir una pareja, es esencial para ejercer una profesión, para ejercer un ministerio, para elegir una carrera, y esencial, sobre todo es esencial para vivir ese propósito por el cual tú naciste, porque naciste mujer por un propósito, naciste como hombre por un propósito. Y es ahí donde la persona logra entender y comprender no solamente el valor de las características físicas como mujer o como hombre, sino que su valor como ser humano que ha nacido con un propósito, que sabe quién es, que sabe hacia dónde va y que su vida tiene significado. Entonces es importante que los padres puedan instruir a sus hijos. Es importante que los padres puedan instruir a sus hijos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no pasa. Hay diferentes cambios en la cultura, en las generaciones, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y los padres deben de instruir a los niños en el temor al Señor. Cuando tú instruyes a tus hijos en el temor a Dios, entonces desde temprana edad son niños que en un futuro serán jóvenes y adultos que van a tener una estabilidad mental y emocional. ¿Por qué? Porque van a tener límites. ¿Por qué? Porque van a tener conocimiento. ¿Por qué? Porque van a adquirir la verdad, van a tener una esencia de lo que son. Entonces, como padres deben de estar ahí en esa formación incipiente de la personalidad y no de manera remota, no de manera a control remoto, sino de una manera presencial. En el libro de Samuel, en el capítulo 3, en el libro de Samuel, en el primer libro, versículo 13, encontramos un pasaje que a mí me impactó muchísimo y se los quiero leer. Cómo Elí no estorbó a sus hijos mientras ellos estaban en pecado. Y quiero leerles este versículo que dice, versículo 29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y es que tenemos padres que son alcahuetos con el pecado de sus hijos. Y los padres deben de estorbar el pecado de sus hijos, deben de instruirlos en amor. Más adelante, siempre en el libro de Samuel, quiero leerle lo que dice el versículo
el versículo 13, capítulo 3, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Aquí está hablando Dios a Samuel. ¿Por qué? Porque no estorbó el pecado de sus hijos, no los pudo instruir, no los pudo disciplinar. Y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Esta es una palabra muy fuerte porque los padres tienen que estar dando esa disciplina en amor. Los padres deben de estar instruyendo, corrigiendo. El libro de Proverbios es un libro que nos llena mucho de sabiduría y nos habla de cómo podemos instruir a aquellas personas que están falta de conocimiento. El Proverbio 23, capítulo 13 dice, no rehuses a corregir el muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. El capítulo 22, versículo 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces vemos que la corrección, la disciplina, la instrucción va de la mano con el amor. Porque si bien es cierto, aquellos padres que terminan consintiendo a sus hijos, esos hijos terminan siendo vergüenza para ellos. Y en muchas ocasiones los padres ven las actitudes, los comportamientos y no toman acción en corregir a sus hijos. Y Dios habla y le dice a Elí, yo he visto la iniquidad de tu casa y había dicho que ibas a estar sirviendo constantemente, pero que yo no haga tal cosa, dice Jehová, porque yo honro a los que me honran y tú has honrado más a tus hijos que a mí. Ahora, esa es una reflexión para los padres. Tú estás honrando a Dios con la educación y la crianza de tus hijos. Tú los estás instruyendo en el temor a Jehová. Tú le estás hablando con la palabra, no con opiniones, porque las opiniones no cambian a nadie. Mi opinión no ha sacado a nadie de las drogas. Mi opinión no ha sacado a nadie de la depresión. Pero la palabra de Dios sí puede hacer un cambio en la vida de las personas. Y una de las cosas que los padres deben hacer es corregir en amor a través de la palabra, a través de los principios de la palabra de Dios. En el libro de Mateo encontramos un modelo familiar muy maravilloso que siempre me gusta mencionarlo en los temas de familia. El libro de Mateo capítulo 2, el versículo 41 al 51, cuando Jesús se había perdido y María y José lo buscaron por todos lados. Pero una de las cosas que me encanta resaltar es que María le dice, tu padre y yo te hemos buscado todo el día. Vemos una unidad. Ahora, es importante la unidad para corregir e instruir en la identidad de género. No puede estar el padre en desacuerdo y la madre de alcahueta o viceversa. No puede haber un padre alcahueto y una madre que ponga la disciplina. Debe haber una unidad para traer esa instrucción. Debe haber una unidad para traer esa corrección. ¿Por qué? Porque en esa unidad hay una bendición. En esa unidad nosotros podemos instruir. No podemos encontrar a un niño que esté saltando y dando brincos y la mamá le diga siéntate y el papá diga déjalo que brinque porque yo compré eso. Entonces vemos que no hay unidad en la familia para instruir, para corregir, y es ahí donde el enemigo toma ventaja de eso. Según la psicología, la identidad de género representa una manera interna que tiene cada persona de vivir su género, el cual puede ser independiente del sexo con el que nace y la orientación sexual que tenga. Pero eso es totalmente falso, no es así. Es imposible. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Génesis 1:27, Dios creó varón y hembra. No hay otra identidad, no hay otro género más que varón y hembra. Ahora, el sistema inspira a las personas a reconstruirse desde temprana edad quirúrgicamente
los inspira, los motiva a través de caricaturas, a través de series, a través de películas, a través de juegos, a través de libros que parecen inocentes. ¿Por qué? Porque el mundo está tratando de normalizar la identidad transgénero. Esa es la identidad que el mundo da a aquellos que no tienen su identidad de género identificada, clarificada según la palabra de Dios. Ahora, esa identidad transgénero, el hombre busca convertirse en mujer y la mujer busca convertirse en un hombre. Ahora, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 nos dice que el cuerpo fue hecho para Dios, que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El cuerpo no está hecho para su gloria, el cuerpo es un templo que mora la presencia de Dios. Ahora bien, en muchas ocasiones, si nosotros nos vamos con estas teorías humanistas, encontramos que el cuerpo es una pizarra en blanco donde la persona puede vivir su género según tenga esa percepción interna, independientemente del sexo con el que haya nacido. Pero la Biblia nos enseña que ser hombre o ser mujer no es un accidente, sino que es un regalo de Dios. Y es aquí donde debemos entender que el hombre y la mujer son diferentes en estructura, en diseño, aún en la estructura emocional hay diferencias. Ahora, hay muchas celebridades que tratan de vestir a sus hijos transgéneros. Hay muchos shows en vivos, series que tratan de normalizar la identidad transgénero. Inclusive hay lecturas infantiles donde tratan de normalizar y ver esto de una manera tan normal, pero no es así. ¿Qué deben hacer los padres? Los padres deben de instruir a sus hijos. Deben brindar esa instrucción con la palabra de Dios, no con sus opiniones, no con lo que usted piensa, no como a usted lo educaron, sino que establecer esos principios con la palabra de Dios. También, segundo, usted debe de brindar roles y modelos. A esto me refiero que lo que usted hace, sus hijos lo van a repetir voluntaria o involuntariamente. ¿Cuál es el rol que usted está brindando como mujer en casa o como una empresaria? ¿Cuál es el rol que como padre estás brindando en casa? Porque tú te conviertes en un modelo a seguir. Y lastimosamente encontramos jóvenes que dicen, ok, yo no quiero ser como mi papá o yo no quiero ser como mi mamá. Entonces es importante que ustedes se conviertan en los referentes de sus hijos porque encontramos en una sociedad donde van a tratar de normalizar el pecado, ¿okay? Donde van a tratar de normalizar que la identidad transgénero es lo que está bien, que es lo que siga tu corazón, que si no lastimas a alguien está bien, pero ese es el pensamiento impío, ese es el pensamiento que viene a trastornar esa identidad. Entonces es importante que los padres empiecen a brindar esos roles y esos modelos. Tercero, deben brindar una corrección en amor. Les mencionaba el caso de Liz que no estorbó el pecado de sus hijos. Y es aquí donde en muchas ocasiones los padres pierden la autoridad con sus hijos. Yo recuerdo de algunos casos que a mí me llaman para corregir a los muchachos porque los muchachos, los jóvenes, me hacen caso a mí como maestra de escuela dominical más que a sus padres. ¿Por qué? Porque posiblemente no hay una autoridad moral y espiritual en papá o en mamá para decir, tú estás haciendo mal esto. Pero los hijos dicen, pero tú lo haces. Entonces es ahí donde se pierde la autoridad para corregir. Es ahí donde se pierde esa gracia y ese amor para corregir. Y los padres pierden el control, se desesperan y en lugar de corregir empiezan a lastimar. Pero es importante estorbar el pecado a través de una corrección con amor, como lo dice la palabra de Dios. También establecer las bases de la personalidad y de la identidad. Y les mencionaba al principio del programa que generalmente esas bases se establecen en los primeros años de vida.
No significa que vamos a estar marcados de por vida con esas bases, pero sí se convierten en una compilación conductual. Entonces, es importante que tú, a través, y aquí voy al siguiente punto, a través de esas palabras de afirmación, tú puedas traer una bendición sobre la vida de tus hijos. A través de esas palabras de afirmación, tú puedes establecer una visión para tus hijos. A través de esas palabras, tú puedes establecer un sueño, una misión de vida para ellos. ¿Por qué? Porque las palabras de los padres se convierten en autoprofecías cumplidas. Y es aquí donde debemos usar esas palabras para bendecir. A veces nosotros tenemos la idea de que dejar una bendición a los hijos es dejarle casa, carros, empresas. No está mal, pero en la Biblia no encontramos solamente eso. Encontramos que la bendición que heredan los padres son palabras. Encontramos a Jacob que dio una bendición a sus 12 hijos. Encontramos hombres que declararon una palabra sobre el nacimiento de sus hijos. Hasta su nombre, el significado de su nombre, les marcó una identidad. A uno le pusieron Jacob porque marcó una identidad por un hecho en su vida. A otro le cambiaron el nombre de Simón a Pedro porque había un cambio de identidad, un cambio de personalidad. Otro que se llamó Icabod, ¿por qué? Porque se perdió la gloria de Israel cuando se robaron el arca y entonces hubo una identidad que marcó la vida de ese niño. Entonces, si los padres pueden entender el poder que tienen sus palabras sobre la vida de sus hijos, serían más cuidadosos con las palabras que declaran sobre ellos, porque esas palabras al final se convierten en vida o en muerte para ellos. Y aquí es donde el Señor nos dice que el valiente es el que lanza como una saeta a los hijos, porque aquellos padres están lanzando o estrellando a los hijos a través de los modelos, a través del ejemplo, a través de la instrucción, a través de las palabras. Y es aquí donde nosotros como padres debemos de reflexionar y decir, qué bases o qué principios estamos estableciendo en la vida de nuestros hijos, porque cada palabra va a tener un impacto en la vida de sus hijos. La confusión respecto al género, la confusión que hay en nuestra sociedad respecto a la sexualidad, si eres hombre, si eres mujer, está de una manera desenfrenada en nuestra cultura. Y eso me lleva a pensar lo que dice el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, donde dice que la sociedad está en la cúspide de la corrupción. Nuestro mundo está en esa cúspide de la corrupción humana, donde ya el carácter de los hombres al final de los tiempos serán amadores de sí mismos y amadores de lo malo. Y es aquí donde nosotros debemos entender que estamos en una cultura desenfrenada, en una cultura de confusión. Pero Dios nos dice en su palabra en Corintios que Él no es el autor de la confusión, al contrario, Dios es un Dios de paz. Y como padres estamos llamados a educar, a instruir a un niño en el camino que debe de seguir. Este no es trabajo de la muchacha de la casa, no es trabajo de la maestra, no es trabajo del pastor, no es trabajo de la psicóloga, no es trabajo de los hermanos mayores, es un trabajo para mamá y papá. Instruirlos y educarlos y amonestarlos en el Señor, como dice Efesios capítulo 6 en el versículo 4. No podemos nosotros aceptar la sabiduría humana, la sabiduría convencional, porque está corrompida para educar a los hijos. No podemos tomar esos principios de la sabiduría humana en estos temas tan esenciales. Debemos abordarlos con la palabra de Dios, pero para eso tú debes vivir en esos principios para poder traer esa instrucción a la vida de tus hijos. Anime a sus hijos a desarrollar sus talentos, a desarrollar esas habilidades, independientemente que a veces creamos que la cocina solo es para las mujeres o que solamente el arte es para los hombres. Anime a sus hijos a desarrollar sus talentos y sus habilidades independientemente. Ahora bien, anímenlos sobre todo a servir a Dios con sus talentos, a tener un corazón temeroso a Dios. La palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la sociedad tenemos el problema que no podemos establecer límites y por eso la sociedad está como está.
porque no hay límites, porque se vive de una manera desordenada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestra casa, nuestro hogar se convierta en un refugio donde los hijos encuentren seguridad, encuentren amor incondicional, encuentren aceptación, pero sobre todo encuentren la verdad. Y la verdad es Cristo, que encuentren una familia fundamentada en la roca que representa a Cristo. Eso es lo más importante. Su trabajo como padres no solamente es proveer lo material, no solamente es proveer una educación para el futuro. Su trabajo como padre es amarlo y también guiarlos en la verdad que es Cristo. Guiarlo en los principios. ¿Por qué? Porque de esta manera van a tener una identidad de género clara y definida como mujer o como hombre. Ahora, es importante para eso en el transcurso diario corregirlos en amor, corregirlos y darle una disciplina cuando sus pensamientos no estén alineados a la palabra de Dios. En muchas ocasiones, a veces los hijos no se acercan a los padres porque se sienten juzgados por los padres, porque temen compartir sus creencias y sus razonamientos. Entonces es ahí donde los padres pierden el control cuando escuchan a decir un hijo, me gusta los hombres, a una niña me gustan las niñas. Es ahí donde pierden el control. Pero ¿qué debemos de hacer? Llevar esos pensamientos y alinearlos con la palabra de Dios. Entonces, importante escuchar a tus hijos, escuchar la manera en que piensan, escuchar sus creencias y luego de eso, alinearlo a los principios de la palabra de Dios. Ok, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees. Ahora miremos lo que dice la palabra de Dios. Miremos qué dice Dios. Al principio Dios creó hombre y mujer. Es ahí cuando entonces tú empiezas a ganarte el corazón de tu hijo. Es ahí cuando tú empiezas a establecer principios. Y una de las cosas que en esto es muy claro es la parábola del sembrador, donde dice que hubo fruto al 10, al 20, al 50 y al 35% y el 100%. ¿Por qué? Porque va a haber fruto en tu vida dependiendo del porcentaje que haya de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Entonces, hay personas que viven de manera victoriosa porque dan frutos al 100%, porque todo lo llevan alineado con la palabra de Dios. Si hay poco fruto, si hay poca semilla, si hay poca presencia de la palabra de Dios, habrá más confusión, habrá más temor, habrá más inestabilidad mental. Pero si hay fruto al 100%, al 100 por 1, eso va a traer una alineación de mis pensamientos a lo que dice la palabra de Dios. Y es aquí donde los padres deben de llevar esos pensamientos, esas modas, esas tendencias, esa cultura, alinearlo a la palabra de Dios. No alinearlo a su opinión, a lo que le educaron a ellos, sino a lo que dice la palabra de Dios. No evite discutir sobre las creencias y razonamientos, sino que tome la palabra de Dios y enséñeles acerca de la sexualidad, lo que dice la palabra de Dios. Y no permita que sus hijos las primeras lecciones sobre estos temas los dirijan personas con un pensamiento impío y corrupto, sino que sea usted como madre, como padre, que pueda instruirlos en este tema tan delicado a través de la palabra de Dios. Las culturas y las generaciones pasan de moda, pero la palabra de Dios, ¿verdad?, permanece firme. Y es aquí donde ustedes toman esa autoridad para poder establecer esos principios. Porque la familia no es invento de la sociedad, no es invento del gobierno. La familia, la nación y la iglesia son instituciones que son creadas por la mano de Dios y Dios sabe cómo dirigirlas. Y es aquí donde nosotros como padres debemos entender que lo que enseñamos por omisión o por comisión, con palabras o con conductas, con hechos, permanecerá en el corazón de los hijos. Entonces, es aquí donde los hijos van a tomar una imagen paternal o maternal. Es aquí donde los hijos van a tomar un rol como mujer o como hombres. Pero dependerá muchísimo de ese modelo que reciban en casa. Y es aquí donde viene ahora la reflexión para ustedes como padres. ¿Cuál es el papel que tienen como padres?
Y como les decía, nosotros en este tiempo estamos viviendo en el último escalón de la corrupción humana y usted debe de escapar por su familia. Usted debe de escapar y entrar al arca que representa a Cristo, porque en estos tiempos finales a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y fíjese que el sistema está tomando a los niños desde muy temprana edad, desde la edad prenatal, desde la edad, desde la edad de párvulos, a poderlos adoctrinar con principios de transgénero. Y es aquí donde nosotros en casa, cuando vengan de afuera, cuando vengan de la escuela, cuando en casa, van a recibir esos principios para formar relaciones sociales, relaciones amorosas estables en base a la palabra de Dios. Porque en casa se aprende a dar y a recibir amor. Les mencionaba que hay una correlación significativa entre las buenas relaciones de papá y mamá con un ajuste de los jóvenes, de los adolescentes a la sociedad, porque si hay amor, que es la primera necesidad del ser humano, entonces la persona puede crecer saludable emocional y mentalmente, porque el amor es la primera necesidad con la que nace el niño o la niña. Y es aquí donde los padres toman ese poder en amor para establecer valores, para establecer principios, tanto valores morales como valores espirituales. Porque la identidad, el autoestima, el amor viene de casa. En casa se aprende a tener una autoestima saludable, cuando se reciben palabras de afirmación, cuando se reciben palabras de amor. Pero cuando hay rechazo, esa persona crece inestable emocionalmente, crece inseguro, crece dependiente emocionalmente de las cosas o de las personas que le muestren un poco de cariño o un poco de atención. ¿Por qué? Porque no está mamá y papá ahí. Y eso es lo que debemos de entender, que el papel que el padre y la madre jueguen en casa es muy importante para la identidad de género, para tener una personalidad sana, para tener una autoestima saludable, para tener ese ajuste a la sociedad y ser de bendición a la comunidad, para vivir en ese camino y ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es importante que la familia se vuelva en la unidad para instruir, para corregir y para amar. A Noé lo llamaron loco porque Noé estaba viviendo en una sociedad corrupta. Y cuando tú vas contra la corriente, siempre va a haber oposición. Siempre van a haber personas que te van a llamar fanático, que no le estás dando espacio a tus hijos, que los estás sobreprotegiendo. Siempre van a haber personas que van a querer verte hacer lo mismo que hacen todos. Pero cuando tú no haces lo que ellos hacen, en el caso de Noé le decían loco. ¿Por qué? Porque iba contra la corriente, porque iba contra la norma. Entonces, si a ti te dice que eres un exagerado, si a ti hay mucha presión, significa que vas por buen camino, porque vas en contra de los principios que establece este sistema en la educación y la identidad de los hijos. Ahora, debemos entender que no estamos solos, que tenemos a Dios de nuestra parte para poder instruir, para poder edificar la vida de nuestros hijos. Entonces es aquí cuando nosotros entendemos que hay un tiempo que se nos regala, hay un tiempo donde se nos presta los oídos y el corazón de los hijos. No lo desaprovechen, no lo desperdicien, porque va a haber un tiempo donde ese adulto, ese joven va a tomar sus propias decisiones y posiblemente va a ser demasiado tarde porque usted ha perdido la autoridad sobre ellos. Entonces, ese tiempo no lo desperdicie para establecer los principios de la palabra de Dios.
cuando encontramos una historia en el Nuevo Testamento que es muy, muy bonita, muy maravillosa, muy poderosa en cuanto a la autoestima y la identidad, es cuando vemos que Pedro y Juan levantan a un paralítico que estaba a la puerta de una iglesia, al templo de la Hermosa. ¿Y qué dijeron estos hombres? No tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate. Vemos que su identidad no estaba basada en el dinero, no estaba basada en su apariencia. Ellos no tenían baja autoestima. Y la identidad basada en las posiciones, la identidad basada en la apariencia, en las posesiones materiales, en la vestimenta, es una identidad inestable. Es una identidad que está fundamentada sobre la arena, como lo dice la palabra. Ahora, debemos de tener nuestra estima y nuestra identidad en algo que sea más firme. No podemos tener nuestra identidad y nuestra autoestima en el dinero, en la apariencia, en los negocios, en el estudio, en el apellido, sino nuestra identidad en la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nosotros? ¿Qué dice la palabra? ¿Quiénes somos y cuál es nuestro valor? Pablo y Juan nunca se sintieron nunca se sintieron menospreciados por falta de recursos económicos o por algunas limitaciones que encontraron en su ministerio. ¿Por qué? Porque siempre se vieron a través de los ojos de Jesús, porque siempre se vieron a través de los principios de la palabra de Dios, porque siempre se vieron a través de esos ojos de amor, a través de los ojos de Jesús, y se vieron amados y valiosos. Y cuando nos sentimos amados y valiosos, tenemos una identidad y una personalidad estable. No tratamos de demostrar a los demás, no tratamos de buscar un refugio en las cosas o en las personas. ¿Por qué? Porque hemos establecido esas bases. Ahora, es importante que empecemos a tomar conciencia. Es importante que empecemos a reflexionar de estas cosas. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde lo que tú estás sembrando lo vas a cosechar. Y esa cosecha posiblemente pueda ser de tu agrado o posiblemente no sea algo donde tú te sientas dichosa. Y quizás todo este tiempo que utilizaste para brindarles un futuro, para trabajar horas extras, para brindarles una educación de calidad, al final de esto, lo que necesitaban tus hijos es que mamá estuviera en casa y es que papá estuviera en casa. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta realmente qué hemos hecho con nuestros hijos. Porque tus hijos son una obra donde el Señor te brinda la oportunidad de ministrarlos, con sueños, con aspiraciones, con temores, con derrotas. ¿Qué papel estás jugando en la identidad de tus hijos? ¿Estás tomando un papel activo o estás permitiendo que las redes sociales, las caricaturas, las películas, las series vengan a establecer una identidad transgénero en tus hijos? ¿O tú estás ahí, firme al pie de la bandera, como decimos, tomando y filtrando, revisando lo que ven tus hijos, revisando lo que escuchan tus hijos, instruyendo a tus hijos en la verdad? Entonces, este es un trabajo en equipo, donde está mamá y papá formando el carácter, formando el temperamento. Por ende, va a tener una personalidad estable y una identidad de género estable.